pasando a otro tema, hay algo que en los data frames se conoce como reestructurar, ¿no? Y a lo que se refiere con las estructuras o reestructurar es que generalmente tenemos pues dos tipos de formatos, ¿no? Nosotros generalmente trabajamos con formatos anchos, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos una columna con los nombres, pueden ser, por ejemplo, el nombre de los índices y algún par de categorías, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablando como de materias, tenemos materia de economía, matemáticas, programación y determinada calificación para cada uno, ¿no? Ese es un formato ancho y es como normalmente se trabajan más este tipo de data frames, ¿no? Pero también hay una forma de reestructurar este mismo data frame para que sea justamente como su nombre lo dice, no un formato ancho, sino más bien un formato largo, ¿no? Y veamos que en esencia tiene lo mismo que tiene este data frame de acá, pero organizado de una manera distinta. Entonces, por un lado tenemos la misma columna de nombres que tenemos de este lado, pero acá esta no cambia prácticamente, ¿no? Es la misma Carmen, Luis, María, nombres de las columnas, en este caso economía, matemáticas y programación, ahora se van a convertir elementos de una nueva columna con el nombre asignatura, ¿no? Justo como lo tenemos aquí. Y cada uno, como hay valores específicos para Carmen, Luis y María en esta columna, pues esos nombres los vamos a poner en una tercera columna que va a llevar el nombre de nota, ¿no? Y justamente son los datos, estos datos que tenemos acá son los que tenía la columna, ¿no? Y Y se repite tres veces esta parte y lo mismo hace con las demás columnas, ¿no? En el caso de matemáticas, la pone acá para los tres nombres disponibles y la respectiva información que tienen las columnas. Y así con todos, ¿no? Y entonces, la manera en que nosotros vamos a convertir de un formato ancho, que es el que normalmente hemos trabajado, a un formato largo es con esta instrucción. Es un poco larga, pero esta es demasiado sencilla, ¿no? Solo que tiene varios parámetros importantes. La primera es que tenemos que poner la referencia a nuestro data frame y después poner .melt y entre paréntesis todos los siguientes parámetros. Entonces, el primer parámetro que viene es itBars. Y lo que va a hacer esto es que va a recibir la columna o las columnas que no se van a modificar en el data frame cuando se convierta a un bloque, a un formato largo, ¿no? En este caso, por ejemplo, nuestra fila que no se modifica es la de nombres, ¿no? En esencia, pues sigue siendo la misma. Únicamente se agregan más elementos, pero repetidos, pero no se modifica a diferencia de las columnas de economía, matemáticas y programación. Ese es el primer elemento que va a recibir como parámetro. ItBars, el nombre de esas columnas que no queremos que se modifiquen. Luego, el siguiente es el parámetro valueBars y recibe como elemento una lista que se llama columnas, ¿no? Y en este caso van a ser todas las columnas que van a formar una nueva columna, que es la columna del medio, y que van a hacer dentro de todas estas una nueva elemento, ¿no? En este caso, por ejemplo, las columnas que nosotros le podemos meter es economía, matemáticas y programación, ¿no? Y justamente son las que va a meter dentro de esta nueva columna que es la del medio. Ese es el dato que va a recibir value bars. Y después el siguiente es bar name. Y justamente ese nombre va a ser el que va a recibir toda esa lista de nuevas columnas, ¿no? En el ejemplo, por ejemplo, es asignatura, ¿no? Es el nombre que recibe la nueva columna formada con todas las columnas del data frame en formato ancho. Y finalmente recibe el parámetro value, sí, bar value, y esto lo que va a recibir es el nombre que va a recibir la última columna, ¿no? En este caso, el nombre que recibe es nota, ¿no? Y en automático va a ser como en esa última columna va a meter todos los datos de la respectiva columna en formato ancho, ahora la va a transformar en formato largo. Entonces, esos son los parámetros que va a recibir esta instrucción, ¿no? Y vamos a ver el ejemplo. Entonces, para ello, vamos a regresar a nuestro ejemplo de el data frame que teníamos originalmente, y es este, ¿no? Y esto es como un formato eh, ancho, porque justamente tenemos como nombre, altura, peso y sexo, ¿no? O sea, podemos tener varias categorías más, ¿no? Pero este es un formato ancho y lo queremos transformar a un formato largo, ¿no? La característica de un formato largo, pues es generalmente tiene tres columnas nada más, ¿no? Puede tener más, pero generalmente son tres, ¿no? Y entonces, lo que tenemos que hacer es primero hacer referencia al data frame y poner punto melt y los parámetros, ¿no? En este caso, por ejemplo, itBars va a recibir una lista que se llame columnas. Después el siguiente parámetro es valueBars y va a recibir un parámetro que se llame columnas 2 para cambiarle el nombre. Después varName y va a recibir aquí un nombre y después varValue y un nombre 2, ¿no? Entonces vamos a poner todos esos parámetros. El primero es itBars, ¿no? Y decimos que recibe un parámetro que se llama columnas, ¿no? Y entonces en este parámetro vamos a meter la lista de elementos que no queremos que se modifiquen, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que no queremos que se modifique es la lista de nombres, ¿no? Entonces ponemos nombre. Y justamente ese es el parámetro que va a recibir itBars, ¿no? Y luego el resto de columnas son las que queremos que se modifiquen, ¿no? Entonces las agregamos a value bars y las metemos todas en la lista, ¿no? Que son altura,
peso y sexo, ¿no? Esas son las que va a recibir value bars, pero aquí me equivoqué porque no le puse ese nombre, le puse columnas 2. Listo, ¿no? Y luego, el nombre que va a recibir bar name, aquí le puse nombre, va a ser, por ejemplo, como son todas esta es la información que va a estar recibiendo esa columna, entonces vamos a ponerle que diga información. Y el último, que es nombre 2, va a recibir el nombre de datos. Por ejemplo, los índices los renombra, ¿no? En este caso 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el último que es 10, ¿no? La lista nombres no se modifica, se mantiene igual, que son Carmen, Luis, María y José, ¿no? Y se vuelven a repetir. Y justamente en la lista, en la columna de información, toma los otros parámetros, que son altura, y así hasta todos los elementos, hasta que cubra todos, y después se va con peso, y al final con sexo, ¿no? Y su respectivo valor de este lado, ¿no? Una vez que nosotros tenemos un formato ancho, entonces también podemos convertirlo a de formato largo, perdón, a un formato ancho, ¿no? Y las instrucciones que tenemos que poner son estas. La primera, tenemos que poner df y la función .pivot. Y luego, adentro de esto, tenemos que poner un parámetro que se llama index y va a recibir una lista o una columna que se llama filas, ¿no? Entonces, lo que va a hacer esto es que va a tomar como columna lo que nosotros le pongamos acá y lo va a integrar como el nuevo índice, como la lista de índices de nuestro data frame en formato ancho, ¿no? Y luego, las columnas que tiene aquí en esta parte son la lista de columnas que nosotros como la lista del medio que va a transformar a columnas. Todos los elementos de esa lista las va a transformar a columnas, tantos elementos como hay en ella. Y por último, values va a tomar la fila de valores para las columnas que tiene en esta parte, ¿no? En el ejemplo, por ejemplo, de acá, lo que van a hacer las columnas va a ser esta columna que está aquí y va a formar diferentes columnas, tantas como encuentra aquí, ¿no? En este caso pues son economía, matemáticas y programación y el otro dato es este que está acá, ¿no? Entonces le tenemos que poner el nombre de esa columna y va a tomar todos los valores que haya en esa columna, ¿no? Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Entonces vamos a poner df, aquí vamos a ponerle df igual, df, listo, ¿no? Entonces tenemos que poner df punto pivot, después index. En este caso los índices vamos a poner que sea la columna de nombres, entonces vamos a ponerle nombres, después columns, y la lista de columnas que va a tomar va a ser la que dice información, ¿no? Entonces ponemos información, y a ver si aquí no hay un problema, porque esta es la fila de valores que va a tomar, ¿no? Values. Entonces en este caso, pues se llama value, ¿no? Vamos a ver si no manda un error. Listo, sí, no hubo error, ¿no? Y justamente lo que hace es que toma como columna de índices, la que nosotros le indicamos en index, en este caso son los nombres, entonces va a haber tantos índices como nombres diferentes allá, en este caso solo hay 4 diferentes que son Carmen, José, Luis y María, ¿no? Y luego tiene aquí en columns, la de información va a ser diferentes tantas columnas como haya en la columna información, ¿no? En este caso pues solo hay 3, que son altura, peso y sexo, ¿no? Y justamente aquí nos da el indicativo de dónde sacó esa información, que es de la columna información, ¿no? Y values, en este caso lo toma de la columna que dice value, y los integra a su respectiva columna que ha formado. En este caso, la altura lo da para todos los que están en su columna respectiva y que coincida, y así con todas las columnas, ¿no? Con el peso y con el sexo. Entonces, así es como podemos convertirnos de un formato ancho a uno largo y de uno largo a un ancho.